Nuestro tema a tratar es sobre el segundo periodo, el Proyecto Nacional Mestizo. Dentro de este tema tenemos acontecimientos muy importantes que debemos de conocer, entre ellos la Revolución Liberal, que este acontecimiento se originó desde el año de 1895 hasta 1912. El sostenido incremento de las exportaciones cacaoteras y del comercio de importación trajeron consigo un proceso de acumulación cada vez más significativo de capital, al mismo tiempo que más estrechas vinculaciones con el mercado mundial. Se consolidó así el predominio de los sectores capitalistas dinámicos de la economía. Se definió el modelo primario agroexportador, bajo cuya vigencia se mantuvo la regionalización del país, pero se rearticularon diversas formas de producción, desde las más tradicionales hasta las más modernas. Las relaciones de tipo salarial se ampliaron no solo en las ciudades, especialmente en Guayaquil, sino también en algunos espacios rurales. El auge de las exportaciones cacaoteras provocó la consolidación al interior de la oligarquía costeña de una fracción de comerciantes y banqueros, diferenciada de los propietarios rurales. Esta fue una etapa de consolidación del Estado Nacional en el Ecuador y de inicio de la vigencia de un proyecto nacional mestizo. Ello supuso, por una parte, un programa orientado a la integración económica de las regiones naturales mediante obras como el ferrocarril Guayaquil-Quito. Por otra parte, el proyecto liberal trajo también la mayor transformación política e ideológica en la historia del país. El Estado consolidó su control sobre las amplias esferas que estaban en manos de la Iglesia. La educación oficial, el registro civil, la regulación del contrato matrimonial, la beneficencia, etc., fueron violentamente arrebatadas de manos clericales y confiadas a una nueva burocracia sucural. Eloy Alfaro se había vuelto una figura legendaria del movimiento radical. Combatió por años en el campo y en la prensa contra el régimen, hasta que fue nombrado en su ausencia jefe supremo por el pronunciamiento del 5 de junio de 1895. Predominio plutocrático, desde 1912 hasta 1924. Luego de la fase revolucionaria, fue de predominio de la oligarquía liberal, pero al mismo tiempo se fueron incubando las condiciones que determinarían su caída. Primero, se dio la revuelta en el medio rural de la costa. Luego, ya en los años 20, estalló la agitación urbana. Las organizaciones obrero-artesanales, cuyo desarrollo a principios del siglo fue intenso, reivindicaban sus derechos, la guerra europea y fundamentalmente el triunfo de la Revolución Soviética. Fue el marco externo de influencia política e ideológica. En su segunda administración, que se inició en 1912, Leonidas Plaza logró un cese de fuego con la Iglesia a cambio de estabilizar la reforma sin ir más adelante. Buscó un consenso de oligarquías, haciendo incluso importantes concesiones al latifundio serrano. El gobierno de José Luis Tamayo, alto representante de la plutocracia guayaquileña, coincidió con el agudizamiento de una crisis de la producción e importación cacaotera. Crisis e irrupción de masa. Este acontecimiento se da en 1925 a 1947. Los militares julianos invocaron en su programa político ciertas ideas socialistas e inclinaciones hacia los trabajadores. También impulsaron la modernización estatal. Las reformas fiscales limitaron el poder de la banca y centralizaron la dirección de la economía. Isidro Ayora, que tomó el poder en 1926, fue ejecutor de las principales reformas, entre ellas la creación del Banco Central. Isidro Ayora cayó en 1931, dejando al país debatiéndose en una compleja situación de inestabilidad. La Constituyente, reunida en 1928, realizó importantes reformas legales, entre las que se cuenta haber establecido el voto a la mujer. En un momento, la debilidad de la burguesía costeña
El latifundio serrano se lanzó a la conquista del poder y logró el triunfo presidencial con Neftali Bonifaz. Su descalificación por el Congreso provocó la llamada Guerra de los 4 Días en 1932, en la que desempeñó un destacado papel la Compactación Obrera, organización de artesanos controlada por la derecha. En 1933 Velasco fue presidente y se iniciaba una etapa marcada por su presencia caudillista en la escena nacional. El primer velasquismo, como casi todos los restantes, cayó estrepitosamente en su primer intento dictatorial en 1935, dejando una vez más al país en manos del arbitraje militar. El general Alberto Enrique Gallo gobernó en un corto lapso al país como jefe supremo en 1937 a 1938. Llevó adelante políticas nacionales y expidió el Código del Trabajo. En 1940, Carlos Alberto Arroyo del Río llegó a la presidencia. Ecuador fue invadido en 1941 por tropas peruanas, pero el gobierno careció de liderazgo nacional y de respaldo para enfrentar la emergencia. Luego de la derrota de nuestro pequeño y mal equipado ejército, el ministro conservador de las Relaciones Exteriores suscribió en Río de Janeiro un protocolo en enero de 1942, en el que cedía al Perú extensos territorios amazónicos que el Ecuador había reclamado históricamente. En 1944, Arroyo del Río cayó del poder ante una reacción popular masiva alentada por la Acción Democrática Ecuatoriana, una heterogénea coalición de socialistas, comunistas y conservadores que capitalizó el descontento popular. Llamado por el pronunciamiento, Velasco Ibarra volvió por segunda vez al poder. La primera etapa de estabilidad del Ecuador estaba conservada por 3 presidentes. Uno era el Calo Plaza en el año 1948 hasta el año 1952. El segundo presidente fue Velasco Ibarra, de 1952 al año 1956. El último presidente fue Camilo Ponce, en el año de 1956 al año 1960. Y bueno, a continuación yo le voy a dar una breve explicación sobre lo que fue la primera etapa de estabilidad del Ecuador. La producción y exportación del nuevo producto tropical era el banano. El banano dejó a la economía ecuatoriana una posibilidad de expansión que se reflejó no solo en la disminución del comercio internacional, sino también en la apertura de nuevas fronteras agrícolas, el ascenso de grupos medios vinculados a la producción y comercialización bananera, así como el servicio público y el comercio. El crecimiento robusto de los sectores vinculados a la hoja bananera ha llegado en otros ámbitos también, inclusive sectores de trabajadores que vieron elevarse sus ingresos. Para muchos el país por fin había llegado a la vía del desarrollo.